El tema de hoy es ACLS, soporte vital cardiovascular avanzado. En primer lugar, voy a abordar paro cardíaco en adultos, seguido de bradiarritmias y taquiarritmias con pulso en adultos. En cuanto al paro cardíaco, tenemos la situación de un paciente que llega inconsciente y sin pulso a la emergencia. El primer paso es iniciar RCP cuanto antes. Esta debe tener una calidad excelente, debe tener una calidad óptima. ¿Y cómo definimos que la RCP o reanimación cardiopulmonar tiene una calidad adecuada? Bueno, primero las compresiones deben ser fuertes y rápidas. Debemos alcanzar una profundidad de al menos 5 centímetros y una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Además, debemos permitir que el tórax se expanda adecuadamente después de cada compresión. Esto con el objetivo de prevenir un incremento innecesario de la presión intratorácica, lo cual puede comprometer el retorno venoso. Debemos minimizar las interrupciones entre cada compresión. Debemos evitar ventilación excesiva, puesto que de esta manera, si es que ventilamos mucho al paciente, este puede llegar a insular bastante los pulmones y esto puede aumentar la presión intratorácica y con ello disminuir el retorno venoso. Ya, si es que no tenemos un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, como un tubo endotraqueal, se recomienda mantener esta relación compresión-ventilación de 30-2, es decir, 30 compresiones, paramos las compresiones, 2 ventilaciones. Pero si es que el paciente ya se le coloca el tubo endotraqueal, esto puede realizarse de manera no sincronizada, es decir, se realizan 100 a 120 compresiones de manera continua y las ventilaciones se realizan paralelamente con una frecuencia de 6 a 10 ventilaciones por minuto. Ya, además de los 2 minutos de RCP o durante los 2 minutos de RCP, administramos oxígeno y conectamos al paciente a un monitor desfibrilador. Esto con el objetivo de determinar si es que el paciente presenta un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Si es que el monitor nos indica un ritmo desfibrilable, estaríamos en la situación de una taquicardia ventricular sin pulso o fibrilación ventricular. Mientras que en el lado de los ritmos no desfibrilables asociados a paro cardíaco se encuentra la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En cuanto a los ritmos desfibrilables, tenemos a la taquicardia ventricular sin pulso, la cual puede ser monomórfica o polimórfica. Y, y en el caso de la fibrilación ventricular, vamos a encontrar en el monitor una imagen de este estilo. En cuanto a los ritmos no desfibrilables, tenemos a la asistolia, en la cual hay ausencia por completo de la actividad eléctrica cardíaca y la actividad eléctrica sin pulso, la parte de abajo, que no corresponde ni a fibrilación ni a taquicardia ventricular. Pues bien, luego de los 2 minutos iniciales de la RCP, eh, determinamos si es que en el monitor, si es que el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Vamos primero a la parte del algoritmo de los ritmos desfibrilables. Si es que el ritmo es desfibrilable, es decir, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, administramos la primera descarga. Luego de la primera descarga, reiniciamos de manera inmediata 2 minutos adicionales de RCP. Paralelamente, otra persona del equipo va a obtener un acceso intravenoso o intraóseo si es que el acceso intravenoso no es posible. Terminamos los 2 minutos de RCP, el segundo ciclo de RCP. Vamos de nuevo al monitor, evaluamos si es que el ritmo es desfibrilable. Si es que este es el caso, realizamos o administramos una segunda descarga. Luego de la segunda descarga, de manera inmediata, reiniciamos otra vez 2 minutos de RCP. Y paralelamente, otra persona estará administrando 1 miligramo de adrenalina a una frecuencia de cada 3 a 5 minutos. Durante este tercer ciclo de RCP, vamos de igual manera a considerar el colocar un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, como un tubo endotraqueal, si es que no se ha colocado previamente. Y también vamos a considerar el utilizar capnografía.
Ya, la utilidad de la capnografía en este caso es determinar la efectividad de la reanimación cardiopulmonar y evaluar si es que el paciente ha retornado a la circulación espontánea. Ya vamos a ver algunos, digámoslo así, criterios que nos van a permitir a nosotros determinar si es que el paciente ha retornado a la circulación espontánea. La capnografía es una manera o un parámetro en el cual podemos evaluar esto. Pues bien, terminamos el tercer ciclo de 2 minutos de RCP y administración de adrenalina y vamos de nuevo al monitor. Vemos, el ritmo es desfibrilable. Si es que este es el caso, administramos la tercera descarga de desfibrilación. Inmediatamente continuamos con los 2 minutos de RCP. Y en este caso, si ya se ha administrado la tercera descarga, se recomienda administrar o 300 miligramos de amiodarona intravenosa en bolo o 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de lidocaína en bolo intravenoso. Y en este paso, evaluar y tratar, si es posible, las causas reversibles. ¿Cuáles pueden ser causas asociadas a paro cardíaco? Aquí tenemos las famosas Hs y Ts, en las cuales se encuentra hipovolemia, hipoxia, hidrogenión, que cuenta para acidosis, hipo o hiperpotasemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, tromboembolismo pulmonar y trombosis coronaria. Son causas que debemos evaluar y tratar lo antes posible. Ya, y después de estos 2 minutos de RCP, vamos de nuevo a el paso de acá y vemos si es que el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Y así continuamos en ciclo hasta que el paciente sea resucitado o hasta que se considere que los esfuerzos por resucitar al paciente no están siendo efectivos y que quizá se debe descontinuar eh, todo este procedimiento. Bien, ahora en la parte de los ritmos no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Se debe administrar adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos lo antes posible. Ya, pero esto no significa que debemos prolongar o debemos esperar hasta administrar adrenalina para continuar con la RCP. No, una persona va a estar realizando los 2 minutos de RCP correspondientes y otra persona paralelamente estará administrando adrenalina lo antes posible. De igual manera, en este paso consideramos el manejo avanzado de la vía aérea como tubo endotraqueal y la capnografía. Evaluamos de igual manera. El ritmo es desfibrilable o no desfibrilable. Si este no es el caso, si es que no es desfibrilable, continuamos con los 2 minutos de RCP y vamos a buscar causas reversibles que podamos tratar. Y una cosa a mencionar aquí es que puede darse el caso de una taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, un ritmo desfibrilable que pueda pasarse al otro lado del algoritmo, a una sistolia, actividad eléctrica sin pulso, o viceversa. En estos casos nos debemos basar en la parte correspondiente del algoritmo, según se requiera. Ya, y una vez dicho, evaluado el manejo del paro cardíaco, si es que el paciente ha retornado a la circulación espontánea, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, vamos a tener que va a regresar el pulso, vamos a evidenciar de que el paciente ya presenta presión arterial, que haya un aumento repentino y sostenido de la presión de dióxido de carbono de fin de expiración, lo cual lo vamos a evaluar mediante la capnografía que mencioné antes. Y si es que ya ha habido el retorno de la circulación espontánea, vamos a tener una presión de dióxido de carbono mayor a 40 milímetros de mercurio. Además, si es que se ha colocado un catéter intraarterial, vamos a observar las ondas de presión arterial, cuando se estaría indicando de que ya el corazón ha vuelto a latir adecuadamente. ¿Ya? En cuanto a las causas reversibles y tratables, tenemos las H y las T, como mencioné. Ahora, ¿cuáles son algunas etiologías asociadas a estas causas reversibles? En el caso de la acidosis tenemos diabetes, diarrea,
por pérdida de bicarbonato, sobredosis de drogas, disfunción renal, sepsis, en el caso de anemia, un paciente que ha presentado un sangrado gastrointestinal o que tenga una deficiencia. Y bueno, aquí están listadas varias causas asociadas a paro cardíaco que deben ser estudiadas adecuadamente, si es que el cuadro de paro cardíaco persiste en el paciente o después de que ya el paciente ha sido reanimado, debemos buscar todas estas causas y tratarlas para prevenir una recurrencia de paro cardíaco. Ya, en el tema de cuándo detener la resucitación, no hay realmente una guía o unos criterios estrictos en los cuales te puedas basar para detener la resucitación. Pero de acuerdo a lo que recomienda el UpToDate, se puede considerar el detener la resucitación si es que los esfuerzos por reanimar al paciente se han dado por más de 30 minutos sin ritmo con perfusión sostenida. También en pacientes en quienes el inicio de la RCP se haya prolongado mucho desde el colapso, si es que el paciente en paro cardíaco tiene edad avanzada, varias comorbilidades y ya presenta dependencia funcional, si es que la presión de dióxido de carbono de fin de expiración es menor a 10 milímetros de mercurio luego de más de 20 minutos de resucitación, o si es que no ha habido ya un retorno a la circulación espontánea antes de la tercera dosis de epinefrina. Como digo, no son criterios absolutos, está a consideración de cada clínico, pero son recomendaciones que da la UpToDate. Ahora bien, en pacientes que han retornado a la circulación espontánea, el primer paso es manejar la vía aérea. Si es que no se ha colocado un tubo endotraqueal, pues este es el primer paso. Se debe se debe controlar los parámetros ventilatorios, realizando 10 ventilaciones por minuto, manteniendo una saturación de entre 92 a 98%, no excediendo el 98%, puesto que la hiperoxemia puede ser deleteria para los pacientes, y manteniendo una presión arterial de dióxido de carbono de entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Ya, en cuanto a los parámetros hemodinámicos, se debe buscar el mantener una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio o una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Luego de esta fase inicial de estabilización, se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, con el objetivo de determinar si es que la causa del paro cardíaco en el paciente, por ejemplo, ha sido un infarto agudo con elevación del ST. Esto requiere una intervención, requeriría una intervención cardíaca inmediata. De igual manera, determinar si es que el paciente eh, requiere de asistencia circulatoria mecánica. Se debe evaluar varios parámetros en estos casos. Además, algo importante aquí es, como mencioné antes, es realizar una evaluación minuciosa en los pacientes para determinar cuál ha sido la causa. La más frecuente es enfermedad cardiovascular, pero hay varias otras causas como tromboembolismo pulmonar, como neumotórax, como tapón pericárdico, entre otras. Después está evaluar la función neurológica del paciente. Ya, si es que el paciente sigue instrucciones, ya, si es que este es el caso, si es que el paciente está despierto, bueno, consideramos otros tratamientos críticos. Si es que el paciente está comatoso, bueno, se debe realizar eh, un manejo específico de la temperatura y esto corresponde a una hipotermia terapéutica, que ya vamos a ver. La hipotermia terapéutica básicamente es mantener al paciente una temperatura de entre 32 a 36 grados Celsius, lo cual se ha visto que disminuye el daño a nivel encefálico, que tiene el potencial de disminuir el daño a nivel encefálico. Se debe priorizar en lo máximo a estos pacientes que se presentan en coma después del paro cardíaco, que su temperatura exceda los 37,5 grados, puesto que esto puede ser deleterio para la función neurológica y puede ser comprometer
negativamente el pronóstico de los mismos. Se recomienda en estos pacientes en coma obtener una tomografía cerebral, monitorear el electroencefalograma y considerar otros tratamientos críticos. En este sentido es importante o se recomienda el monitorear continuamente la temperatura a través de monitorear la temperatura esofágica, rectal o vesical. Se debe mantener a los pacientes normoxémicos y normocápnicos, como mencioné en el primer paso. Y la utilidad del electroencefalograma es determinar si es que no existe actividad convulsiva en en el céfalo del paciente, lo cual puede relacionarse a un mal pronóstico neurológico. Y como les mencioné, buscar las H's y las T's y tratarlas lo antes posible. Algunas consideraciones a tener en cuanto al manejo post-paro cardíaco en los pacientes es que para optimizar la presión arterial se pueden utilizar fluidos intravenosos, vasopresores e inotrópicos. Si es que no se ha evidenciado insuficiencia cardíaca en los pacientes, estos pueden recibir 1 a 2 litros de solución isotónica cristaloide. Si es que los mismos han debutado con hipotensión después del paro cardíaco, pueden recibir 10 a 100 microgramos intravenoso en bolo inicial de norepinefrina. Como les menciono, si es que el paciente está en insuficiencia cardíaca, no se recomienda administrar fluidos. Importante evaluar causa de base, como les mencioné, la enfermedad cardiovascular es la más común en pacientes con paro cardíaco. En el examen físico, ¿qué vamos a buscar? En orden de obtener un diagnóstico que se pueda tratar. Signos de trombosis venosa profunda que nos puedan indicar que el paciente a lo mejor tuvo un TEP. Bradicardia, hipotensión y priapismo nos pueden indicar una lesión cervical como la causa. Sangre en el recto o la nariz nos puede indicar un sangrado gastrointestinal en el primer caso o un sangrado eh, posterior nasal. Y si es que presenta marcas de inyecciones, puede que haya sufrido una intoxicación. El electrocardiograma en dosis de derivación es muy importante, en primer lugar, para determinar si es que ha habido un infarto agudo con elevación del ST, que requiera una intervención percutánea inmediata. En los laboratorios vamos a pedir gasometría, electrolitos, conteo de células sanguíneas, lactato, troponinas. En el toxicológico, si es que requiere, vamos a buscar simpatomiméticos como cocaína, metanfetaminas. Y en los depresores, opioides o benzodiazepinas. También es importante el perfil hepático y renal. En el caso del perfil renal, nos puede ser útil cuando se deba realizar imagen con contraste, puesto que recordemos que si el paciente presenta una insuficiencia renal y se administra contraste, eh, puede estar contraindicado para el paciente y puede, en caso de ser administrado, eh, causar más daño. En la imagen se recomienda una tomografía de cabeza, principalmente, aunque puede considerarse en cuello, tórax, abdomen y pelvis, de acuerdo a lo que el clínico requiera. Se ha visto que hasta del 2 al 6% de los pacientes que entran en paro cardíaco presentan hemorragia subaracnoidea. Además, el CT de cabeza va a ser útil para el pronóstico neurológico de los pacientes, puesto que cuando se evidencia edema cerebral, esto se puede correlacionar con un mal pronóstico. Y entre otras medidas, se recomienda mantener una glucosa de entre 140 y 180 miligramos por decilitro y prevenir hipoglicemia. En cuanto al manejo específico de la temperatura, recordemos, minimiza el daño cerebral en los pacientes con coma. Se recomienda inducir al paciente a una temperatura de entre 32 a 36 grados Celsius. Y bueno, esto va a depender también del grado de daño cerebral. Si es que este es leve, es decir, cuando el paciente se encuentra comatoso, pero con cero función motora, con reflejo pupilar, corneal, oculocefálico, nauseoso y tusígeno presentes, cuando no presenta edema cerebral
en la tomografía ni patrón maligno en el electroencefalograma. Se recomienda 24 horas de una temperatura de 36 grados. O también se puede considerar normotermia, es decir, menor a 37,5. Pero más allá de 37,5 se asocia a un peor pronóstico, a un mayor daño cerebral. Si es que el paciente presenta daño cerebral moderado a severo, es decir, coma sin respuesta motora a reflejos del tallo, los antes mencionados, si presenta un patrón maligno en el electroencefalograma o edema agudo cerebral en la tomografía, se recomienda al menos 24 horas en 33 grados Celsius. Y este manejo específico de la temperatura puede estar contraindicado en pacientes con sangrado activo, puesto que se ha visto que estas temperaturas corporales más bajas se asocian a trastornos de la coagulación, con menor capacidad de coagular, puesto que los factores de la coagulación trabajan más o funcionan más lento y al igual que las plaquetas, pues por lo cual puede haber una mayor tendencia al sangrado en estos pacientes. Ahora bien, una vez ya hemos pasado la parte de paro cardíaco, vamos al algoritmo de taquicardia con pulso en el adulto. En primer lugar, evaluamos si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico del paciente, es decir, si el paciente presenta más de 150 latidos por minuto y si esto se relaciona con la clínica del paciente. Ya, primero, súper importante, eh, identificar y tratar la causa subyacente de la taquiarritmia del paciente. En el manejo general, mantener la vía aérea permeable, eh, ventilar si es que es necesario, oxígeno si es que el paciente presenta hipoxemia, si es que presenta una saturación baja, colocar un monitor cardíaco, con lo cual nos va a ayudar a identificar el ritmo, también la presión arterial y la oximetría. En el caso de la presión arterial, podemos optar por colocar un catéter intraarterial. De igual manera, importante el colocar el acceso intravenoso para las medicaciones o los fármacos que van a ser administrados posteriormente y un electro de 12 derivaciones si es que está disponible en ese momento. Aunque esto, como bien menciona, no debe retrasar la terapia. Ya, si es que la taquiarritmia está causando los siguientes problemas: hipotensión, alteración del estado mental agudo, signos de shock, molestia torácica isquémica, de lo cual puede deberse tanto a síndrome coronario agudo como a que una frecuencia tan alta del corazón esté comprometiendo la perfusión misma a nivel coronario o hallazgos de insuficiencia cardíaca aguda, como disnea acompañada de crepitantes a la auscultación. Ya, si es que el paciente presenta alguno de estos hallazgos, decimos que el paciente está inestable. Entonces, si es que el paciente está inestable, una taquicardia con pulso, se considera cardioversión sincronizada. Si es que el paciente está consciente, si es que el paciente no está obnubilado, no está en coma o no está eh, somnoliento, consideramos sedación. Pero si es que el paciente ya está somnoliento, está obnubilado, estuporoso, se puede considerar administrar la cardioversión sincronizada sin sedar al paciente. Ya, si es que el complejo QRS es angosto, podemos considerar adenosina, pero siempre el manejo principal en estos pacientes inestables va a ser la cardioversión sincronizada. Si es que no presenta ninguno de estos hallazgos consistentes con inestabilidad hemodinámica o con inestabilidad en general, eh, nos preguntamos o vemos en el monitor, ¿el QRS es ancho? Es decir, si es que es mayor a 0,12 segundos. Si es que la respuesta es sí, ya estamos en una taquicardia con QRS ancho, que puede ser una taquicardia ventricular con pulso, que puede ser una fibrilación auricular con, o una taquicardia supraventricular con un bloqueo de rama, con una alteración en la conducción a nivel del sistema His-Purkinje. En esos casos,
consideramos adenosina solo si es regular y monomórfica. Ya voy a explicar un poco mejor esta parte de la adenosina en taquicardia con QRS ancho más adelante. Eh, y también considerar la infusión de un antiarrítmico, el cual puede ser en estos casos de QRS ancho, paciente estable. Consideramos procainamida, amiodarona o sotalol. En el caso de la procainamida, esta va a ser una infusión de 20 a 50 miligramos por minuto hasta que la arritmia se suprima, hasta que el paciente, si es que el paciente desarrolló hipotensión secundaria a la procainamida, si es que ya se ha alcanzado una dosis, o si es que ya se ha alcanzado una dosis máxima de 17 miligramos por kilogramo de fármaco administrado. Realmente la primera línea en estos casos va a ser la amiodarona, dosis intravenosa de 150 miligramos durante 10 minutos y repetir la dosis según se requiera. O si es que la taquicardia de QRS ancho recurre. Y después si es que la arritmia ya cesa, se puede considerar una infusión de mantenimiento con 1 miligramo por minuto las primeras 6 horas. Bien, y otro fármaco, otro antiarrítmico que puede ser utilizado en estos casos es el sotalol, que puede ser administrado una dosis de 100 miligramos durante 5 minutos. Tanto procainamida como sotalol no deben ser utilizados o no se recomienda su utilización si es que el QT está prolongado, puesto que pueden inducir otra arritmia como torsades de Points. Ya, ahora si es que el paciente está estable, con taquicardia, con pulso, pero el QRS no es ancho, la primera línea va a ser las maniobras vagales. ¿Cuáles son las maniobras vagales? Son básicamente Valsalva, es la que principalmente se utiliza y también puede utilizarse el masaje carotidio, aunque el masaje carotidio va a estar contraindicado en pacientes con estenosis carotidia documentada, con ataque isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular en los 3 meses previos al cuadro del paciente, o que durante la consideración de realizar el masaje del seno carotidio se logra auscultar un soplo, lo cual puede estar indicando una estenosis. En ese caso, no está indicado el masaje carotidio. Bien. Si es que la maniobra vagal no es, si es que la arritmia del paciente no responde a la maniobra vagal, lo siguiente a considerar es adenosina. Ya, tanto maniobras vagales como adenosina se va a considerar siempre y cuando el paciente presente un ritmo regular, con QRS estrecho y ritmo regular. Ya, otras opciones terapéuticas en un QRS angosto y, y especialmente cuando el ritmo es irregular son beta bloqueantes o bloqueantes de canales de calcio. En todos estos casos de taquicardia, de taquiarritmia, se debe considerar consulta con el experto, puesto que son realmente cuadros un poco complejos. Ya. Y en el caso de que al paciente eh, al paciente inestable se le realiza la cardioversión sincronizada y la taquiarritmia sea refractaria a la primera cardioversión, se debe considerar encontrar la causa subyacente, tratar la causa subyacente, incrementar el nivel de la energía para la siguiente cardioversión y la adición de un antiarrítmico para los casos que son refractarios. Y ahora ampliando un poco esta parte del manejo del paciente estable con taquicardia, lo dividí en taquicardia con QRS angosto y RR regular, es decir, taquicardia con QRS angosto regular en un paciente estable. Si es que es taquicardia sinusal, lo principal es tratar la causa de base, que es la que está causando la taquicardia sinusal. Puede ser una anemia, puede ser una infección. Y ahí si la taquicardia es supraventricular, como por ejemplo, o la más frecuente, la taquicardia es supraventricular por reentrada del nodo AB,
En primer lugar, consideramos la maniobra vagal, que recordemos, la principal es Valsalva. Si es que la taquicardia persiste después de esta maniobra de Valsalva, el segundo paso es administrar adenosina, una dosis inicial de 6 miligramos bolo intravenoso, y podemos considerar dos dosis adicionales, es decir, en total 3 dosis de adenosina con la segunda y tercera dosis de 12 miligramos en bolo. Y si es que después de estas 3 dosis persiste la arritmia, debemos buscar otra etiología y debemos, si es que el paciente o sea, sigue con sintomatologías o llega a estar inestable, podemos buscar el control de la frecuencia con beta bloqueantes o calcio antagonistas. Pero lo principal es esto: pacientes con taquicardia supraventricular, QRS angosto, regular, primero maniobra vagal, si persiste, adenosina, llegar a alcanzar las 3 dosis, y si es que persiste en este caso, control de frecuencia con beta bloqueantes o calcio antagonistas y buscar otra etiología. En el caso de las dosis de beta bloqueantes y calcio antagonistas, tenemos que el diltiazem puede ser administrado de una dosis de 10 a 20 miligramos intravenoso, bolo inicial, y si es que persiste después de 15 minutos, administramos 20 a 25 miligramos intravenoso. Y en el caso del metoprolol, es otro fármaco, un beta bloqueante que puede ser administrado en estos casos. La dosis de 5 miligramos intravenoso cada 3 a 5 minutos, alcanzando una dosis máxima de 3. Es decir, se puede alcanzar hasta 15 miligramos como máximo después de 3 dosis. Y se administra después 200 miligramos por vía oral cada 12 horas. Si es que el paciente presenta falla cardíaca aguda, en estos casos puede considerarse digoxina o también amiodarona. Y en el caso de la taquicardia con QRS angosto pero RR irregular, como una fibrilación auricular, en un paciente estable, se considera principalmente el control de la frecuencia, como con las dosis que ya mencioné de diltiazem, metoprolol o digoxina. Y si el control de la frecuencia en estos casos es insuficiente, consideramos administrar amiodarona. Ya, en este mismo sentido, se puede considerar la cardioversión sincronizada de acuerdo al riesgo de que el paciente presente un émbolo. Es decir, si es que el paciente ha presentado los síntomas o el cuadro por menos de 48 horas, o si ya se encuentra anticoagulado, puede considerarse el realizar la cardioversión sincronizada para regresar al paciente a ritmo sinusal. Pero si ese no es el caso, si es que ha presentado el cuadro ya por más de 48 horas, se opta mejor por el control de frecuencia, debido a que si se cardiovierte al paciente que tiene un émbolo a nivel de la aurícula, un trombo a nivel de la aurícula, este se puede embolizar y causar un accidente cerebrovascular. Y aquí tenemos eh, lo que nos puede salir en estos casos en el monitor. En este caso tenemos una taquicardia supraventricular, y en este caso de acá abajo, bueno, también es una taquicardia supraventricular, pero en este monitor nos indica una fibrilación auricular. Ya, si la taquicardia presenta un QRS ancho y el paciente está estable, tenemos realmente 3 opciones: que sea una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Ya, y en este caso, si es que se logra identificar como tal una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama, tratamos como una taquicardia supraventricular, maniobra vagal, adenosina y control de frecuencia. Si es que corresponde a una taquicardia con QRS ancho regular, ¿qué es lo que vamos a realizar? Si es que todavía no hay una causa identificada, podemos administrar adenosina, 6 miligramos intravenoso, seguido de 12 miligramos intravenoso si es que se requiere. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Si es que se trata de una taquicardia supraventricular, la adenosina con bloqueo de rama, lo que sucede con la adenosina es que esta puede regresar a ritmo sinusal. Entonces nos va a ayudar a diagnosticar si es que el paciente presenta una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama. Pero si es que es inefectiva, si es que la adenosina no logra disminuir la frecuencia y no logra regresar al paciente a ritmo sinusal, pues la causa es otra. Puede ser realmente una taquicardia ventricular.
Entonces, en estos casos, si es que persiste a pesar de la adenosina, consideramos cardioversión eléctrica y en todos los casos de taquicardia, como ya mencioné, consultar al experto. Ya. Eh, si es que el caso es de una taquicardia ventricular polimórfica con el paciente estable, que bueno, esto no es muy frecuente, bueno, se debe siempre en taquicardia ventricular polimórfica considerar desfibrilación, no cardioversión eléctrica sincronizada, puesto que no es efectiva en estos casos. Se considera desfibrilación. Si es que después de desfibrilar al paciente, este regresa a ritmo sinusal y se observa que el QT está prolongado, entonces el caso del paciente era un posible Torsades de Point. En este caso, descontinuamos los fármacos desencadenantes que generan un QT prolongado y podemos considerar la administración de sulfato de magnesio, 2 a 4 gramos intravenoso en bolo, seguido de infusión, para prevenir recurrencia de la arritmia. Y en cuanto a las dosis de cardioversión, cuando el cuando el QRS es angosto, irregular, administramos una cardioversión con un voltaje de 50 a 100 joules. Si es que el QRS es angosto e irregular, con una fibrilación auricular, una dosis de 100 a 120 joules. Si el QRS es angosto, irregular, si el QRS es ancho y es regular, una dosis de 100 joules. Y si el QRS es ancho e irregular, no se considera la sincronización y se administran dosis de desfibrilación, como 120 a 200 joules, si es que es un desfibrilador bifásico, o 360 joules si es que es monofásico. Bien, ahora en la parte de bradicardia en el adulto, ¿qué es lo que cómo vamos a manejar a estos pacientes? De igual manera, evaluamos si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico del paciente y si la frecuencia cardíaca está por debajo de 50 latidos por minuto, decimos que se trata de una bradiarritmia. Igual, en el manejo general del paciente, mantenemos la vía permeable, ventilación si es que requiere, oxígeno si es que está hipoxémico, si es que presenta una saturación baja. Eh, colocamos el monitor cardíaco para identificar el ritmo, eh, un monitor de la presión arterial como un catéter intraarterial, perdón, y oximetría. Colocamos el acceso intravenoso para la administración de los fármacos y electrocardiograma, 12 derivaciones, si es que está disponible. Además, importante tanto en este caso de bradiarritmias como taquiarritmias, considerar las causas hipóxicas y toxicológicas, como por ejemplo en el caso de las toxicológicas, un paciente con bradicardia, podemos ver, por ejemplo, en pacientes con intoxicación como opiáceos. Eh, ya, que de igual manera pueden llegar a generar hipoxia por la baja ventilación. Ya, si la bradiarritmia está causando hipotensión, alteración mental aguda, signos de shock, molestia torácica isquémica o insuficiencia cardíaca aguda, si es que este es el caso, administramos atropina. Ya, administramos una primera dosis de atropina de 1 miligramo en bolo y repetimos cada 3 a 5 minutos hasta alcanzar una dosis máxima de 3 miligramos de atropina. Si es que la atropina es inefectiva, es decir, si no logra aumentar la frecuencia del paciente, no logra estabilizar al paciente, consideramos el uso de un marcapasos transcutáneo y o la infusión de un cronotrópico positivo, como la dopamina o la epinefrina. La dopamina se dará en una infusión intravenosa de 5 a 20 microgramos por kilogramo por minuto y se va a titular de acuerdo a la respuesta del paciente, mientras que la epinefrina igual una infusión intravenosa 2 a 10 microgramos por minuto y titular de acuerdo a la respuesta del paciente. Si es que ninguno de estas, si ninguno de estos pasos logra estabilizar al paciente, se puede considerar el uso de un marcapasos transvenoso y de igual manera consultar al experto. Y una cosa a mencionar aquí es que si determinamos con el electrocardiograma que el paciente presenta un bloqueo atrioventricular grado 2, MOVITS 2, o un bloqueo atrioventricular grado 3, ya no se considera la atropina, porque en estos casos no es efectiva la atropina, puesto que probablemente la causa de la bradiarritmia se encuentra por debajo del nivel del nodo AB.
En estos casos ya no hay inervación parasimpática y por ende la atropina no es efectiva. Pero si es que el paciente se presenta con un bloqueo atrioventricular grado 1 o grado 2, MOVITS 1, la atropina puede llegar a ser efectiva. Ya, y si el paciente no se encuentra inestable, no presenta los hallazgos antes mencionados, pues monitoreamos y observamos. Ya, algunas causas de bradicardia que debemos investigar es isquemia o infarto del miocardio, especialmente de la cara inferior, que puede llegar a comprometer la función del nodo AB. Fármacos y drogas como calcio antagonistas, beta bloqueantes, digoxina, también podemos considerar aquí los opiáceos, hipoxia, causas de hipoxia, eh, alteraciones electrolíticas como la hipercalemia pueden llegar a generar bradicardia. Y si es que el paciente se encuentra intubado, la causa de la bradicardia va a ser el tubo mal colocado hasta que se demuestre lo contrario, puesto que un tubo endotraqueal mal colocado puede llegar a generar estimulación vagal y esto generar bradicardia. Y esto en lo que corresponde al manejo de la bradicardia en el adulto.